gracias. Bueno, Udeapolis me ha pedido hoy día que converse con ustedes respecto de un tema bastante amplio. El tema que me han pedido hoy día abordar es el tema de la teoría del delito. Y obviamente hablar de teoría del delito no es nada sencillo, porque si ustedes me preguntaran, si me dirían, en mi carrera de abogado, los casi 7 años que estudié Derecho en mis tiempos, ¿qué tema, qué asignatura fue la más complicada? Yo, sin temor a equivocarme, les diría que la asignatura más complicada, por lo menos para mí, ¿no? Yo hablo por mí. La asignatura más complicada, por lo menos para mí, fue Derecho Penal, parte general. ¿De acuerdo? Porque creo que fue la asignatura que me tomó más tiempo entender y a la que empecé a respetar mucho por toda la riqueza dogmática que tiene en su debate, en su discusión. Entonces, para mí es satisfactorio hablar de derecho penal porque es una asignatura que, tal vez porque se me hizo bien difícil, me obligó a estudiar y a ser un aficionado de su lectura. Entonces, hoy día vamos a conversar algún aspecto de derecho penal, parte general, que tiene que ver con la teoría del delito. Sobre eso vamos a hablar y vamos a dar algunas ideas seguramente genéricas, tal vez básicas, pero yo estoy constantemente leyendo el chat, yo estoy mirando en todo momento lo que ustedes van escribiendo y lo que me van más o menos preguntando, comentando, aportando, yo con todo gusto lo voy a ir absorbiendo a lo largo de la conversación. Ya al finalizar vamos a tener un momento seguramente para levantar la mano y hacer intervenciones en directo, ¿cierto? Pero eso se complica por el tema de que se acopla a veces el ruido al ser tantos los que asistimos a esta sesión hoy día. Muy bien. ¿Qué significa hablar de teoría del delito? Hablar de teoría del delito significa hablar de todo lo que se debe cumplir, todo lo que se tiene que satisfacer para que una conducta, un hecho, sea delito. La teoría del delito es lo que debemos satisfacer, los elementos que se tienen que cumplir para que un hecho sea considerado delito. Y eso es muy riguroso, porque para que un hecho sea considerado delito hay que satisfacer ciertas exigencias que establece el derecho penal. ¿Por qué? Porque que el hecho sea considerado delito no es poca cosa, porque lo que sigue después de que el hecho sea considerado delito es ya las consecuencias jurídicas de que ese hecho sea delito. Y entre las consecuencias jurídicas de que ese hecho sea delito está la pena, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué es la pena? La pena, en el peor de sus manifestaciones, podría implicar hasta la muerte de una persona. Porque en el Perú hay pena de muerte, claro, no está vigente porque no estamos en guerra, ¿cierto? Pero hasta la muerte de una persona. Entonces, ahí se dan cuenta qué es delito. Delito te lleva a una pena y la pena te puede llevar a la muerte, a la cadena perpetua, que esto es el encierro perpetuo, el encierro de por vida. La pena puede implicar otras seguramente manifestaciones como restricciones de algún nivel de derechos, la imposición del pago de una multa también, ¿cierto? Y también hay consecuencias jurídicas del delito que tienen que ver con responsabilidad de personas jurídicas, que tienen que ver, eso se llaman consecuencias accesorias, que tienen que ver con comiso de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, establecer un hecho y decir que ese hecho es delito no es poca cosa, por las consecuencias que implica que ese hecho sea delito, por lo que genera en las personas. Que el hecho sea delito va a implicar, va a generar una manifestación del jus puniendi del Estado, que es lo más grave que el Estado puede hacer, que es lo más grave que el Estado le puede imponer a una persona. Lo más grave que un Estado le puede imponer a una persona es una pena. Es lo peor que te puede pasar en un Estado, que te impongan una pena, ¿cierto? Entonces, por eso es que los requisitos para que un hecho constituya delito son tan precisos, son tan cuidadosos. No pueden ser tomados a la ligera. Solo se establece
en un Estado de derecho, claro está, que es delito cuando se satisfacen ciertos parámetros, ciertos principios, ¿cierto? Principio de legalidad. Para que el hecho sea delito tiene que haber una ley cierta, una ley expresa, una ley exigible, previa, ¿cierto? De lo contrario, si no hay ilegalidad, no hay delito, ¿cierto? Tiene que haber lesividad, se tiene que poner en peligro al bien jurídico protegido o se le tiene que afectar. Tiene que exigirse siempre criterios en la valoración como son los de favorabilidad. Tiene que tenerse en cuenta siempre que esto es la última ratio, que el derecho penal entra cuando todos los demás controles han fracasado. Fracasó el control civil, fracasó el control administrativo, ningún otro control puede con esto, entonces entra el de control penal, ¿ya? Entonces, ahí es lo que tenemos que entender nosotros en materia penal. Yo tenía un maestro en derecho que me dio una frase una vez, ¿cierto? Y era Alberto Binder. Alberto Binder, que es un jurista argentino, una vez me dijo una cosa, y nos dijo en la clase, no solo me lo dijo a mí, sino nos dijo a todos en la clase, nos dijo, a veces los penalistas somos como el fabricante de guillotinas. ¿Quién es el fabricante de guillotinas? Ese que ha hecho una guillotina, ¿verdad? Y el fabricante de guillotinas observa su obra, observa su guillotina, mira el brillo de la cuchilla, mira el tallado de la madera, el barnizado, el laqueado de la obra que ha construido y está extasiado viendo la belleza de su obra. Y se parece mucho, decía Binder, a un penalista. Se deleita con las figuras de imputación objetiva, se deleita con las figuras de imputación subjetiva, causas de justificación, y se vive en una nube como el fabricante de guillotinas, ¿cierto? Pero ¿de qué se olvida? El fabricante de guillotinas se olvida de que esa su obra sirve para cortar cuellos y matar personas, ¿cierto? ¿O no? ¿Para qué sirve una guillotina? ¿No es para cortar cuellos? Entonces, lo mismo es un penalista. Un penalista tiene que entender que el derecho penal es para encerrar personas, para hacer lo más gravoso que puede hacer el Estado, que es encarcelar a un individuo o aplicarle un control punitivo, un control penal. Eso es lo que a veces no entendemos en el Perú. ¿Y por qué hablo de esto hoy día? Porque de un tiempo a esta parte todo queremos que sea delito, ¿cierto? Los congresistas estamos en el Perú, pareciera, creyendo que elevando penas, creyendo que creando nuevos delitos vamos a generar paz social, ¿cierto? Creen que el derecho penal lo debe resolver todo. Por lo tanto, hoy día ya casi todo es delito. Pelar un pollo para llevarlo a una pollería con violencia es delito, ¿cierto? O sea, ¿ya qué cosa? Oye, ya todo es delito, pues diría. Ya pareciera que los controles no existen. Se ha sobrecriminalizado. El Código Penal se ha robustecido. Y encima nos hemos metido en un tema draconiano. ¿Qué quiere decir? Que todo consideramos cadena perpetua, 35 años, 25 años, como si el derecho penal fuera la solución a todos los problemas. Entonces, mis queridos colegas, eso es lo que yo quería decirles en un comienzo. No perdamos de vista, no perdamos el concepto de lo que es el derecho penal, ¿cierto? Para que no nos pase lo mismo que al fabricante de guillotinas, ¿cierto? El derecho penal es de última ratio. El derecho penal es el último medio de control social. Y el derecho penal es algo que se tiene que aplicar siguiendo rigurosamente la teoría del delito. ¿Y qué es la teoría del delito? Ya les dije y empecé con eso. Un conjunto de exigencias, un conjunto de elementos, un conjunto de exigencias, un conjunto de elementos que hacen
que se puede decir que hay delito si es que esos elementos o exigencias son satisfechos. ¿De acuerdo? Si es que esos elementos o exigencias son satisfechos. Cuando yo estoy con mis alumnos de pregrado, les doy hasta 2 definiciones de teoría del delito. La primera les digo, mira Cholo, a mis alumnos, el delito es como una ecuación, les digo. Delito, y pongo en la pizarra, delito es igual a conducta más tipicidad, más antijuricidad, más culpabilidad, más punibilidad. Entonces les digo, esto es el delito, es una ecuación. Si todo esto hay delito. ¿De acuerdo? O si no, les digo algo bien simple. Les digo el delito, la teoría del delito es como un sistema de filtros. Y dibujo una cárcel al final de la pizarra. Y les digo, si el hecho pasa por varios filtros, llega a la cárcel. Y el primer filtro, ¿cuál es? El filtro de la conducta, porque no todo es conducta penalmente relevante. El segundo filtro, ¿cuál es? El filtro de la tipicidad, porque muchos hechos se quedan en la conducta porque no son conducta penalmente relevante. Otros hechos se quedan en tipicidad porque no es una conducta típica. Otros hechos se quedan en antijuricidad porque hay causas de justificación. Otros hechos se quedan en culpabilidad porque no hay reproche penal válido, porque de pronto no hay exigibilidad, no hay imputabilidad, no hay conocimiento de antijuricidad. Y otros hechos se quedan en punibilidad, porque a pique hay una excusa absolutoria o faltan condiciones objetivas de punibilidad. Y solo cuando el hecho es capaz de pasar por todos los filtros, está la cárcel. Así explico yo teoría del delito a mis alumnos en la primera clase, ¿cierto? Luego les digo, las corrientes de la dogmática penal, a veces estos elementos que yo digo, conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, algunos los agrupan. Por ejemplo, los que siguen teorías bipartitas dicen solamente son 2 elementos. Conducta típicamente antijurídica es uno solo. Conducta típicamente se juntan 3. Juntan conducta, tipicidad y antijuricidad. Los bipartitas dicen conducta típicamente antijurídica. ¿Y cómo le llaman a eso? Injusto penal. Tipo global del injusto. Entonces dicen, solamente hay un elemento llamado conducta típica y antijurídica. Conducta típicamente antijurídica, dicen los bipartitas. La antijuricidad en realidad, dicen ellos, es tipicidad negativa o elementos negativos del tipo. ¿Cierto? Y la conducta no se puede desligar, no se puede separar de la tipicidad, porque la conducta es típica y el mismo Código Penal lo dice. Entonces, perfecto. Pero así seas bipartita y juntes las 3 en una sola, estás analizando conducta, tipicidad y antijuricidad. Estás analizando causas de justificación, ¿o no? Independientemente de que juntes, analizas. Independientemente de que juntes, analizas. A veces nosotros no entendemos esto y decimos los bipartitas desconocen la antijuricidad. No, los bipartitas también admiten la antijuricidad como elemento del delito, solo que no le llaman antijuricidad, le llaman tipicidad negativa o le llaman elementos negativos del delito, pero es exactamente lo mismo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Simplemente para los efectos del estudio lo agrupan de una forma más conveniente porque dicen, la conducta siempre se estudia con tipicidad porque la conducta no se puede desligar porque es conducta típica. Y dicen, la tipicidad siempre se analiza en su faz positiva y en su faz negativa. Espectacular, lindo, bonito, pero al final estás estudiando todo lo que les he dicho, ¿cierto? Y luego dicen, viene la culpabilidad, que ya no es un análisis respecto de la conducta, respecto del hecho. La culpabilidad es un análisis respecto de la persona. La culpabilidad es un juicio de reproche personal. ¿De acuerdo? La culpabilidad es un juicio de reproche personal. En el injusto se analiza el hecho, pero cuando analizas culpabilidad ya no analizas el hecho, sino analizas a la persona. Si es responsable, si es imputable, si está loco, si está sobrio, si está lúcido, si tenía otra posibilidad de actuar, si es que conocía la prohibición, eso ya analiza a la persona en el tema de la culpabilidad, el tema del reproche personal, ¿cierto? Y dicen, la punibilidad no es elemento del delito, porque la punibilidad tiene que ver más bien con las consecuencias jurídicas del delito. ¿Estamos?
Pero al final terminan estudiando todo, los bipartitas también, ¿cierto? O los tripartitas, ¿qué vienen a hacer? Los tripartitas dicen son tres: elemento tipicidad, elemento antijuricidad y elemento culpabilidad. Muy bien. En el mundo, ¿qué es lo que hay hoy día? En el mundo hoy día hay más bipartitas. Yo soy bipartita, por ejemplo. Si me preguntan a mí, ¿cómo me defino en materia penal? Yo te voy a decir, sin ninguna equivocación, yo tengo claro cómo me defino en materia penal. ¿Estamos? Y en materia penal yo me defino como bipartita. ¿Qué quiere decir eso? Para mí lo técnico es decir, la conducta y la tipicidad no se deben separar. Para mí lo técnico es decir que la tipicidad es positiva y es negativa. La tipicidad positiva es la descripción y la tipicidad negativa es la justificación. ¿Cierto? Sí, eso no es técnico, no se puede analizar por separado. Perfecto. Sin embargo, si estoy en el Perú, si vivo en el Perú, lo que tengo que hacer es un poco seguir como mi código me dice. Porque mi código en el Perú penal no me dice nada, ¿cierto? Si ustedes se van al código penal nuestro, agradezco mucho a las 8 o 10 personas que me están acompañando en esta sesión con sus cámaras. Agradezco mucho porque por lo menos no me siento solo, ¿cierto? Gracias a ellos no me siento solo, siento que estoy hablando con alguien y no con nombres, gracias, ¿cierto? Entonces, gracias. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando me agarro mi código penal para buscar qué es el delito, quedo desencantado. Porque mi código penal, cuando me define qué es el delito, pues no me dice nada. Checo mi código penal para ver qué es el delito y qué me dice el código penal en el delito. Me dice, son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas establecidas en la ley. Ya qué manera de sacar cuerpo el del código penal, ¿no? ¿Qué manera de sacar cuerpo? ¿Qué me dijo? Nada. ¿Cierto? Es algo así cuando yo hago una pregunta y me responden, no necesariamente. Cuando me responden no necesariamente, ¿qué me han dicho? Nada, ¿verdad? Nada. ¿Cierto? Me han dicho nada. Y el Código Penal igual. Cuando en el artículo 11 me dice, son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas o culposas establecidas en la ley, yo digo, ¿qué me has dicho? Nada. ¿Qué tal forma de sacar cuerpo? De sacudirte de la responsabilidad de definirme qué es el delito. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es irme al Código Procesal Penal. A ver, como fiscal, yo que hoy día trabajo como fiscal, me voy al Código Procesal Penal a ver qué me encuentro. Y en el Código Procesal Penal, ¿qué me encuentro? En el Código Procesal Penal me encuentro lo que me dicen en el chat, el artículo 344, que es el artículo que al fiscal le obliga a sobreseer o le obliga a acusar cuando se cumplen ciertos presupuestos. Yo pregunto, ¿cuándo es que el fiscal ejerce su derecho de acción? Esto es pedirle al juez una pena. ¿Cuando hay delito o no? ¿Y cuándo es que el fiscal no ejerce su derecho de acción o se archiva? Cuando no hay delito. ¿Y qué artículo del Código regula eso? El 344 del Código Procesal Penal. Y el 344 sí me da una definición de delito, pues. El 344 del Código Procesal Penal no le corre al tema. Sí me da. ¿Y qué me dice? Claro, cuando hay elementos de convicción, sin duda, como dice Rosemary, pero ¿qué me dice? Cuando hay conducta que es típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Y cómo me lo dice? Me dice, el fiscal sobresee cuando el hecho no se cometió, cuando la conducta no es típica, cuando hay causas de justificación, cuando hay causas de exculpación o de no punibilidad. ¿Y qué me está diciendo? Los 5 elementos del delito, ¿verdad? Conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. ¿Ven? Entonces, ¿dónde me encuentro esos conceptos por separado? En el Código Procesal Penal. Entonces digo, ay, acá estaba, ¿cierto? Acá está, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, si yo quiero, y como bipartita los agrupo en 2, como tripartita los agrupo en 3, o como pentatónico o pentapartita los dejo en 5. Al gusto del cliente.
Pero que tengo que analizar eso, lo tengo que analizar. Que tengo que analizar eso, lo tengo que analizar. ¿De acuerdo? De todas maneras. Y cuando satisfago todo, cuando completo todo, hay delito. Muy bien. Entonces, hay algo que estos elementos del delito, ¿dónde los encuentro en el Código Penal? Hasta en eso nuestro legislador ha sido ocioso. ¡Qué vago nuestro legislador! ¡Qué vago! Era tan fácil decir, las causas de justificación son estas, las causas de ausencia de conducta son estas, las causas de exculpación son estas, las causas de no punibilidad. ¡Qué vago! ¿Lo podía haber dicho o no? Pero no. ¿Qué hizo nuestro legislador? Agarró un costal y a ese costal metió todo. ¿Y qué artículo es ese costal donde ha metido todo? El artículo 20. Al artículo 20 le metió todo. Así sin pena. ¡Zas! Con lo cual en el artículo 20 yo saco, así al azar, saco legítima defensa. Elimina antijurisdicción. Saco miedo insuperable. Elimina culpabilidad. Saco fuerza física irresistible. No, elimina conducta. ¿Me entienden? Pregunto, ¿qué le costó diferenciar? Cuando yo les pregunté a los que hicieron el Código Penal, me dijeron, no es para dar chamba a los abogados penalistas, mano. Ah, ya, claro. Sino como dictamos clases en Udiápolis, ¿cierto? ¿Cierto? Es para... Lo ponen allí, lo ponen complicado y uno ya va como que mirando el tema, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que diferenciar todo esto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es, según el Perú, según nuestra jurisprudencia, para que haya conducta penalmente relevante, según la teoría mayoritaria en este aspecto, que es la finalista, dentro de una teoría más funcionalista, creo que ya conducta y tipicidad se van a cohesionar, pero desde un punto de vista todavía finalista, para que haya conducta, ¿qué se necesita? Para que haya conducta penalmente relevante, ¿qué se necesita? Se necesitan 3 presupuestos para que haya conducta penalmente relevante. Lo primero que se necesita para que haya conducta penalmente relevante es un hecho humano. ¿De acuerdo? Porque toda nuestra construcción no está pensado en hechos que no sean humanos. Si mañana importamos, nos traemos de Estados Unidos la responsabilidad de las personas jurídicas y entra con fuerza el compliance y entra con fuerza la responsabilidad de las personas jurídicas, si mañana hacemos eso, tenemos que barrer y cambiar nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal está pensado desde un punto de vista más finalista, ¿cierto? Pero si traemos al Perú responsabilidad penal de personas jurídicas, tenemos que modificar mucho en el Código Penal. Por eso es que no se atreven, pues por eso es que todavía no lo hacen, porque eso va a generar todo un sacudón del código, ¿sí? Por lo pronto, nuestro código está pensado en conductas humanas, ¿cierto? No de personas jurídicas. Las personas jurídicas en nuestro código responden accesoriamente, como consecuencias accesorias. Las personas jurídicas en nuestro código responden con una responsabilidad del 105 del Código Penal como responsabilidad accesoria. Y muy excepcionalmente para contaditos delitos, con una responsabilidad administrativa autónoma, 30.424, ley. Pero muy pocos delitos, ¿cierto? Pero el grueso de nuestro Código Penal está pensado en conductas humanas, ¿sí? Conductas humanas. Muy bien. Pero conductas humanas, ¿de qué tipo? Conductas humanas voluntarias. Porque si no hay una conducta humana voluntaria, no es relevante en materia penal. La conducta humana tiene que ser voluntaria. Y ojo, y acá quiero poner un acento. A veces confundimos la voluntad con la intención. A veces confundimos voluntad e intención. Cuando una conducta es voluntaria, no cuando tienes una intención, ni una finalidad. La conducta es voluntaria cuando controlas lo que haces. ¿Cierto? Cuando controlas lo que haces. Entonces, cuando controlas lo que haces, cuando hay un control, cuando controlas lo que haces,
hay una conducta penalmente relevante. No hay conducta penalmente relevante cuando no controlas lo que haces. ¿Y cuando no controlas lo que haces? Cuando hay fuerza física irresistible de la naturaleza o de un tercero. ¿De acuerdo? ¿Dónde está eso regulado? En el artículo 20, inciso 6 del Código Penal. El artículo 20 dice, hay únicamente conducta penalmente relevante cuando es una conducta que no tiene una fuerza física irresistible de un tercero o de la naturaleza. El 20 dice, está exento de responsabilidad el que actúa por una fuerza física irresistible de un tercero o de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? No hay conducta, ¿cierto? No es que te hayan justificado, te están diciendo no tienes responsabilidad porque no hay conducta, porque ha habido una fuerza física irresistible, ¿cierto? Ejemplo. ¿Qué ocurre si, no sé si están viendo en el Perú estos tiempos, están habiendo muchos sismos, ¿cierto? ¿Han visto? En el último sismo pasó algo lamentable, ¿no? O sea, lamentable fue. Hubo un movimiento tan fuerte y yo, con el movimiento sísmico, caí pesadamente. Caí cual costal de papas, así. ¡Oh! Lamentablemente aplasté a mi suegra, ¿cierto? Entonces, yo me defendí de las lesiones diciendo, fue una fuerza física irresistible, proveniente ¿de dónde? De la naturaleza. El temblor me hizo caer y yo la aplasté, suegrita, así que vamos al hospital para que le enyese, ¿cierto? ¿Me entienden? Fuerza física irresistible de la naturaleza, ¿cierto? Si yo estaría manejando mi carro y otro carro me choca, ¿qué cosa pierdo? Pierdo el control. Y si pierdo el control y me estrello contra otro carro, ¿qué habrá? Otra fuerza física irresistible. Ya no de la naturaleza, sino ¿de quién? De un tercero. El que me chocó. Y mi conducta también está exenta de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es una conducta relevante en materia penal porque yo actué por una fuerza física irresistible. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, para que respondas penalmente, tiene que haber una conducta con control. Si no la controlas, y ojo, con control es una conducta voluntaria. Voluntad no es intención ni finalidad. Voluntad es control. Yo actúo a voluntad cuando controlo lo que hago, ¿cierto? Cuando yo no controlo lo que hago, cuando hay fuerzas físicas irresistibles. Vamos, ¿cómo más tiene que ser una conducta? Una conducta tiene que ser consciente. ¿Qué es consciente? Consciente es juiciosa. Por lo tanto, si una conducta no es juiciosa, no es consciente, no tienes por qué responder por ella. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está regulado eso? En el artículo 20 también, inciso primero. Grave alteración de la conciencia. ¿Se entiende? ¿Han leído ahí? ¿Ven? ¿Ven? Entonces tiene que ser consciente. Doctor Armanz, entonces, si yo estoy inconsciente, ¿no respondo? No, porque para responder tienes que estar consciente. O sea, tienes que estar en las posibilidades de hacer valoración entre lo correcto y lo incorrecto. Y solo si estás juicioso, haces juicios de valor. ¿Estamos o no? Ejemplo, mañana me tomo hasta no poder ni pararme. ¿Estoy consciente o inconsciente? Inconsciente, ¿verdad? Y viene mi suegra y me dice, yerno, ¿cómo me veo? Yo pregunto, ¿estoy en capacidad de hacer juicios de valor? ¿Qué le voy a responder? Hermosa suegrita, ¿así le voy a decir? ¿Cómo le voy a responder? ¿Ven? ¿Ven? Entonces, ¿por qué le voy a responder eso y me voy a terminar peleando con ella? ¿Por qué? Porque no estoy consciente, no estoy juicioso, ¿cierto? Mañana les digo, si estaría consciente, les diría así, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, alguien que no está consciente no puede responder. Claro, ¿cuál es la excepción a esto? La excepción a esto se denomina actio liberi causa. ¿Qué es el actio liberi causa? Si sabes cómo te pones,
¿para qué tomas? ¿Estamos? Esa es la actio liberi in causa. O sea, yo sé cómo me pongo cuando ingiero ciertos fármacos. Yo sé cómo me pongo cuando ingiero alcohol. Yo sé cómo me pongo cuando tomo drogas. Ya las drogas, el alcohol y los fármacos no me van a salvar. ¿Por qué? Porque yo sabía cómo me ponía y no podía yo escudarme en eso. Porque me van a adelantar el reproche penal. ¿A qué momento? Me van a reprochar no al momento en el que yo estaba ebrio. Porque en el momento en el que estoy ebrio estoy inimputable, es cierto. ¿A qué momento me van a adelantar el reproche? Cuando yo me puse en ese estado, sabiendo lo que podía haber pasado. Eso es actio liberi in causa, que puede ser culposo o con dolo eventual. O también puede haber un actio liberi in causa doloso. Cuando yo veo sicarios, cuando yo veo raqueteros, normalmente los sicarios, los raqueteros están en drogas o alcohol. Yo pregunto, ¿el alcohol les sirve? No, ¿verdad? O cuando estás conduciendo tu vehículo en completo estado de ebriedad, inconsciente, y te captura la policía, 2.0 de alcohol en la sangre, estás inconsciente, sin duda, pero igual vas a cometer el delito. ¿Por qué? Porque te vamos a adelantar el reproche penal, no al momento en que estabas manejando ebrio, sino al momento en que, estando con tu carro, te pusiste a tomar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿entendemos eso? Claro, excelente. Por ahí me están diciendo que hay mnemotecnias para recordar esto. Por ejemplo, FEA, fuerza física irresistible, estados de inconsciencia, estos reflejos, sin duda. Son mnemotecnias, pero a mí ¿qué me importa recordar si no lo entendí? Primero lo entiendo y después escribo FEA y lo recuerdo. ¿O no? La idea es entender. Yo hoy día pretendo que ustedes lo entiendan, no que lo memoricen, porque si lo memorizan, mañana se olvidaron. Bueno, pero mi idea es que lo entiendan. ¿Y qué les quiero decir para que lo entiendan? Que únicamente una conducta es penalmente relevante cuando es con voluntad, o sea, con control. Esto es, no hay fuerzas físicas irresistibles, no hay actos reflejos, porque en un acto reflejo tampoco hay control. O cuando hay conciencia, y cuando hay conciencia, perdón, no, y cuando hay conciencia. Esto es, cuando la persona está juiciosa. Porque solo cuando estás juicioso puedes, ¿no? No sé si la mayoría de ustedes ha visto el video que corre en YouTube cuando estamos en una clase en vivo. Y alguien me dice, doctor Almanza, pues usted nos está sorprendiendo. Acá no existe ni hipnosis, ¿cierto? Lo que existe es el trago, ya te puede dejar inconsciente, pero la hipnosis, doctor, no nos sorprenda. Entonces yo me saqué mi cadenita, lo hice pasar al frente y le dije, ¿te atreverías a que te hipnotice? Ni 2 vueltas el tipo estaba ahí. Y le empecé a hacer preguntas, porque yo estudié eso, pues. Entonces le dije, ¿te gustan los hombres o las mujeres? Cuando me empezó a dar respuestas, dejé de preguntarle. ¿Por qué? Lo que yo no había contado era que en el salón un canalla lo había grabado y lo colgó en redes, ¿cierto? Pero no fue una hipnosis a la que yo lo sometí sin que él acepte. Él aceptó. Yo pregunto, si él me estaba admitiendo esas cosas cuando yo conversaba con él luego de haberlo hipnotizado, yo pregunto, ¿le podría mandar a hacer cosas horribles en ese momento bajo los efectos de la hipnosis o no? ¿Y él respondería por lo que hace? No, porque no está consciente. Cuando estás en hipnosis, estás inconsciente. Yo no conozco hoy día psiquiatras que sean psiquiatras que tengan que hacer tratamientos profundos en las personas que no trabajen con hipnosis. Por lo general, los psiquiatras trabajan con hipnosis. ¿Por qué? Porque los daños, los traumas que las personas tienen no están en el consciente. El consciente los ha borrado. Están en el subconsciente. Entonces, la única forma de borrarlos, ¿cuál es? Hablar con su subconsciente, ¿no? ¿Para qué? Para sanar y para echar todas las heridas. Pero bueno, no estamos en ese tema, así que lo vamos a dejar ahí esa parte. ¿Pero qué?
Lo que responde una persona es lo que hace conscientemente. Si lo hiciste hipnotizado, si lo hiciste sonámbulo, no vas a responder. Tendría que estar el que te hipnotiza para que diga yo lo hipnoticé. El que está sonámbulo también está en el subconsciente, ¿o no? ¿El sonámbulo está en el subconsciente o no? ¿Han visto personas que se sientan, que hablan dormidas? Esos son sonámbulos. Un sonámbulo es el que habla dormido. Otro sonámbulo es el que se sienta. Ya el que camina como en el Chavo, ya ese no existe, pues, ¿cierto? Ese que camina con su pijama, no, ese no es sonámbulo. Ese no existe. Ese es de historieta, de Condorito, del Chavo, ¿cierto? Pero alguien que está sonámbulo está subconsciente. Por eso es que el sonámbulo te abraza y te dice, mi amor, te amo, Rigoberto, y tú te llamas Frank, ¿cierto? Entonces, ¿ahí quién está? ¿El consciente o el subconsciente? ¿Ven? Entonces, eso es para que un poco lo vayamos entendiendo a nivel de estas figuras, cómo es que tenemos que manejarnos. Gracias, doctor, por darnos ese aporte del psicoanálisis que definitivamente obra en su conocimiento que nos lo está compartiendo a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Eso es muy importante. Lamentablemente ha habido solamente muy pocos casos en jurisprudencia de falta de conciencia, ¿no? De un sonámbulo que no es que delinquió el sonámbulo, sino dormido, se movió y asfixió a una criatura. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es un caso que ha habido en doctrina. Y otro caso que ha habido en jurisprudencia, ambos son de jurisprudencia, y otro caso de jurisprudencia, ¿cuál fue? Terrible. El de la criatura que la asfixiaron fue terrible. Y el otro fue el de los borrachos, ¿no? Recordarán ustedes esos juegos que los niños tenían antes, que no sé si ahora, pero por lo menos cuando yo era niño los tenían mis compañeritos en el salón y no sé, pues, no sé ustedes, pero lo cogían al compañero de los testículos y lo hacían silbar, ¿cierto? ¿De acuerdo? No sé si alguno de ustedes ha jugado a eso. En mi colegio jugábamos a eso, éramos, ¿cierto? Silba, exacto, silba, tal cual, la clásica, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió en Barrios Altos? Un reencuentro de compañeros de promoción y en el reencuentro uno de los muchachos empezó a acordarse que en el colegio hacían eso y estaban ebrios todos y lo agarró al compañero para que silbe, ¿no? Y el otro, con el dolor de la apretada, movió las manos, lo derribó al compañero, cayó de cerebro al filo, muerto. Cuando se revisó el video, que se estableció, que era clarísimo, lo agarró y el otro hizo esto, pero como una acción reflejo, un movimiento en corto circuito. ¿Qué dijo la Suprema? Eso no ha sido conducta, eso ha sido acto reflejo. ¿De acuerdo? Ni siquiera legítima defensa, porque la legítima defensa es algo voluntario, con control. Tú con control te defiendes. Acá no, eso ha sido un acto reflejo. Ni siquiera has pensado hacerlo, lo has hecho. Bueno, en fin. Entonces, por ahí podemos ir hablando de a pocos. Muy bien. Cuando ya empezamos a avanzar, un consejo siempre, yo les decía a mis alumnos en la universidad, y también se los comparto a ustedes, siempre tienen que analizar algo que es ordenado. Nunca se analiza en materia penal al ojo. Lo peor que pueden hacer en materia penal no es analizar al ojo. Eso es terrible, bárbaro. Eso les va a generar muchos problemas. ¿Cómo se analiza en materia penal? En materia penal se analiza en orden. Primero analizo comportamiento, luego analizo tipicidad, luego analizo antijuricidad, luego analizo culpabilidad, en orden, ¿verdad? El análisis es secuencial, es ordenado. Tal vez les sirva mi consejo. Cuando se cometen muchísimos errores terribles en materia penal, se cometen errores cuando se analiza al ojo el caso. ¿Qué es analizar al ojo? Veo, falta culpabilidad. Veo, no, este es un caso, acá falta punibilidad. No, este es causa de justificación. El que analiza al ojo siempre se equivoca.
¿Por qué? Porque tal vez lo que vio va, pero ¿qué tal si la solución estaba mucho antes? ¿Qué tal si había una ausencia de conducta? ¿Qué tal si había más bien un tema de tipicidad con imputación objetiva? ¿Qué tal si había otro tipo de detalle que no lo vio y por sacarlo al ojo se fue a culpabilidad? Su cliente termina pagando reparación civil. Porque si lo salvas a tu cliente por un tema de culpabilidad, no se va a salvar de reparación civil porque ahí hay un injusto. ¿Me entienden? Entonces, los que están sacando los casos al ojo, tengan mucho cuidado. Puede que al final terminen afectando en vez de ayudando a su cliente. Muy bien. Entonces, cuando ya establecieron conducta, entramos recién a tipicidad. Estamos entrando recién a tipicidad. Y cuando entramos a tipicidad, lo primero que se analiza en tipicidad es si ese comportamiento causó el resultado. Hay que ver causalidad. Y para ver causalidad, hoy día no puedes dejar de ver causalidad sin imputación objetiva. ¿De acuerdo? En su momento la causalidad se veía con teorías de la equivalencia de condiciones, que era la más acertada. En su momento la causalidad se veía con teorías individualizadoras de las ciencias naturales también, como la teoría de la causa próxima, la causa adecuada, la causa eficiente, etcétera, ¿cierto? Pero hoy día ya no es posible hablar de causalidad sin hablar de imputación objetiva. Para los que están estudiando todavía delitos de resultado. En delitos de resultado, causalidad tienes que analizar con imputación objetiva. ¿De acuerdo? En delitos de comportamiento, delitos de mera actividad o en tentativas, no se necesita analizar causalidad porque no se sanciona el resultado, sino el comportamiento, ¿verdad? Bueno, en realidad nunca se sanciona el resultado, lo que se sanciona siempre es el comportamiento, ¿verdad? Pero no quiero entrar a esa discusión, porque entrar a esa discusión me tomaría 3 horas. Pero lo que sí les voy diciendo es, en esta parte de tipicidad, lo primero que se tiene que analizar es imputación objetiva. ¿Por qué? Porque así estés en la escuela todavía que ve que el derecho penal busca resultados, tienes que analizar causalidad con imputación objetiva. Así estés en la escuela del derecho penal más moderna que yo sigo, que es la que dice que todo el derecho hoy día penal tiene que ver con comportamientos nada más y que el resultado es para los efectos de la punición. Así estés en esa escuela, igual tienes que analizar imputación objetiva. La imputación objetiva es la herramienta hoy día de tipicidad objetiva más importante que hay. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Es lo más importante que hay. Vamos. ¿Y cómo se establece la imputación objetiva? En términos muy sencillos. Hay imputación objetiva cuando ese comportamiento que hemos verificado ya, que es voluntario, o sea, con control, que es consciente, ese comportamiento incrementó el riesgo permitido o creó uno no permitido. Allí hay imputación objetiva. Lo explico. Honeck, por los años 30, un alemán, decía la causalidad en términos de análisis de ciencias naturales, de la física, no está bien. Hay que ponerle criterios de valoración jurídica a la causalidad. Honeck se murió, pero nunca dijo cuál era el criterio de valoración jurídica que había que hacerlo, pero dejó el surco. Dijo, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo. Honeck. ¿Sí? 1930. Luego vino otro alemán, Beck. Beck dijo, estamos en una sociedad de riesgos. Hay muchos riesgos que se toleran, con los que se puede vivir, y muchos riesgos que no podemos tolerar. Y a veces, Beck decía, las sociedades en el mundo tienen que tolerar ciertos riesgos porque si no, no avanzan, porque si no, no funcionan, porque si no, no existen, se extinguen. Hay que tolerar ciertos riesgos. ¿Riesgos que nos van a traer daños? Sí. ¿Riesgos que nos van a traer problemas? También. ¿Riesgos con los que va a morir gente? Sí. Pero vamos a tener que vivir con esos riesgos. Ejemplo, doctor, el transporte aéreo. Ejemplo, el transporte automotor. Ejemplo, la medicina. Ejemplo, los hospitales. Me puedo pasar la noche explicándoles riesgos permitidos donde simplemente el riesgo mató gente y no pasó más nada. ¿Cierto?
¿Estamos? Porque son riesgos permitidos. Hay riesgos no permitidos, claro está, donde había que indemnizar al que lo sufre. Y ahí es que viene Roxin en 1970. Y con la genialidad que solo Roxin tenía, dice, claro, dice Roxin, claro, así era, dice Roxin. Así era. Honig dijo, no podemos ver causalidad únicamente con criterios de las ciencias naturales. Esto es causa eficiente, causa próxima, no. No podemos ver causalidad solamente con equivalencia de condiciones, supresión en mente, condiciones sine qua non. No, señor. Tenemos que analizar causalidad, como diría Honig, con criterios jurídicos. Y Beck es el que nos va a servir. ¿Y cuál es el criterio jurídico para analizar causalidad? Si se incrementa o no el riesgo permitido. Si el riesgo permitido está quieto o se incrementó. Ejemplo. ¿El transporte automotor genera riesgos? Sí. ¿La gente se muere? Sí. ¿La gente responde por eso? No siempre. ¿Cuándo respondes? Cuando incrementaste el riesgo permitido. ¿Qué es eso? El carro andaba sin frenos. El carro andaba a excesiva velocidad. ¿Estamos? Si eso pasa, ¿qué cosa haces? Incrementas el riesgo permitido, ¿cierto? Pregunto, si el chofer estaba conduciendo ebrio, ¿estás incrementando el riesgo permitido o no? ¿Ves? Entonces ahí sí hay responsabilidad, cuando se incrementa el riesgo permitido. De lo contrario, no. Doctor, le atropelló el carro, sí, pero así es, pero se metió para la pista, ¿para qué entra? ¿Alguien va a responder? ¿No? ¿Cómo se llama eso? Imputación a la víctima. ¿Estamos? Mi hijo se ha muerto mi hijo de cáncer en el pulmón. Sí. ¿Y por qué se ha muerto? Fumaba. Tengo que denunciar a la tabacalera. No. La tabacalera bien clarito en el cigarro decía, mata este cigarro, mata. ¿Cierto? Pero el cigarro es riesgo permitido o no? Pregunto, ¿el cigarro es riesgo permitido? Entonces, ¿qué haces fastidiando a la tabacalera? ¿No te dijo la tabacalera, vas a morir con esto? ¿Y no has fumado tú acaso? Entonces, ¿imputación a quién? A la propia víctima. ¿Estamos? Imputación a la propia víctima, dejan pasar la tabacalera y no te he puesto la foto del pata impotente. ¿Y has fumado tú? No te quejes si te has quedado impotente, bro. Está clarito ahí, con letras grandes encima, ¿o no? Ahí está clarito. Cuando te vas a un hospital, pregunto, si tienes un médico en la familia y le dices a tu médico familiar, me interno, ¿qué te va a decir? No, mejor no. ¿Por qué? Porque cualquier médico que te aprecia te va a decir, solo intérnate a un hospital si tu vida está en peligro, ¿cierto o no? ¿Y por qué te dicen eso? Porque un hospital puede sanar de A y morir de B, ¿o no? ¿O me equivoco? En el hospital puedes curarte de A y puedes terminar contrayendo B, que es una enfermedad, una bacteria intrahospitalaria, ¿o me equivoco? Digo, ¿el riesgo hospitalario es bien alto o no? Y ese riesgo hospitalario es un riesgo permitido, con lo cual a nadie podrás demandar en el hospital si te has muerto después de entrar e internarte, a menos que demuestres que incrementaron el riesgo. ¿Y cuándo en el hospital habían incrementado el riesgo? Cuando te reutilizaron instrumental médico, cuando te pusieron más anestesia de la que tenían que ponerte, cuando había un desagüe abierto en el quirófano, cuando te pusieron en la misma cama del que murió el día anterior con una enfermedad infectocontagiosa sin limpiar. ¿Ahí incrementan el riesgo o no? Yo pregunto, ¿pero qué tal si todos los protocolos estaban al 100% cumplidos? Pero piña, pues justo cuando te estás yendo te cruzaste en el pasadizo con algún enfermo con una enfermedad contagiosa. Yo pregunto, ¿puede pasar o no? ¿Y a quién le vas a demandar? ¿Al hospital? ¿Y qué le vas a decir? Porque lo mínimo que te va a preguntar cualquier penalista, juez, fiscal o abogado es ¿dónde está el riesgo permitido incrementado? Y tú le vas a decir, entré sano y bueno al hospital y he salido. No, hermano, ¿dónde está el riesgo permitido incrementado?
El riesgo del hospital es un riesgo, te puedes morir cuando vas. Es un riesgo permitido. ¿Dónde lo han incrementado? Cuéntame, ¿pero dónde está? No, es que adentro me... No me cuentes eso. Dime, ¿dónde se incrementó el riesgo? Ya sé que adentro te has contagiado, ya sé. Pero dime, ¿dónde está el riesgo incrementado? ¿Estamos? ¿Estamos o no? Ya, eso es imputación objetiva. Incremento del riesgo. Doctor Almanza, y si nadie incrementó el riesgo, nadie responde. ¿Cómo así? A ver, pregunto, colegas, ¿el alcohol es un riesgo permitido? ¿El alcohol es un riesgo? ¿Sí o no? ¿Permitido o no? Sí, claro, lo venden en las cantinas. Y si mi amigo borracho se ahoga en su vómito y muere, vomitando alcoholizado, se ahoga, se aspira con su propio vómito y muere, pregunto, ¿al que le vendió trago lo vamos a enjuiciar? ¿A la cervecería? Pero ellos han contribuido causalmente al resultado, pues, porque si no hubieran hecho la cerveza, si no le hubieran vendido el trago, seguiría vivo. Causalmente, sí. Pero ¿cómo se controla la causalidad? La causalidad se controla con criterios de imputación objetiva. ¿Cierto? Entonces ahí se autopuso en peligro él, porque los riesgos estaban permitidos. Doctor, ¿y qué tal si le vendieron alcohol metílico y no etílico? ¿Ahí responden? ¿Ahí responden? Ahí sí. ¿Por qué? Porque si le vendieron alcohol metílico, ya están incrementando el riesgo permitido. ¿Se entendió? Ya están incrementando el riesgo permitido. Entonces, como excelentemente me dicen, doctor Almanza, en una operación quirúrgica, causalmente tiene que ver el anestesiólogo, el instrumentalista, el que hace la preparación, el que hace todo, todos tienen que ver causalmente. Pero ¿quién responde con criterios de imputación objetiva? Únicamente el que incrementó el riesgo. Pregunto, si el médico agarró el bisturí y te cortó de más, el médico se llevó de encuentro una arteria cercana al corazón cuando te operó y te moriste por la hemorragia. Yo pregunto, ¿el anestesiólogo va preso? Pero si no te hubieran anestesiado, no te hubieran operado, ¿el anestesiólogo va preso? No. ¿Por qué? Porque él cumplió su rol. ¿Quién es el que incrementó el riesgo? El cirujano. El instrumentalista fue el que le pasó el cuchillo, con eso le cortó. Sí, pues, pero el cuchillo que le pasó estaba perfecto, estaba esterilizado. Responden, no, ¿verdad? ¿Estamos? No, doctor Almanza, el cirujano hizo buen corte. ¿Y por qué se murió? Porque el anestesiólogo le puso demasiada anestesia y quedó vegetal. Ah, pues, ¿quién debe ir preso? El anestesiólogo. Doctor, se murió porque en el bisturí había bacterias, porque el instrumentalista había vendido las otras herramientas y había reutilizado. ¿Quién responde? El instrumentalista, porque él incrementó el riesgo. Entonces, ¿se dan cuenta la genialidad de Roxin? Cuando estableció la teoría de la imputación objetiva, ¿se dan cuenta la genialidad de Roxin? Coge la teoría Honig, coge a Beck, y Roxin dice, ya está, ya lo tengo. La causalidad la vamos a resolver con imputación objetiva sobre la base de ¿qué? De incremento del riesgo. ¿Qué es la imputación objetiva? Una teoría que nació, que surgió para solucionar problemas de la causalidad a partir de ¿qué? De la valoración con criterios de incremento de riesgo o creación de riesgo no permitido. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Eso es Roxin en el año 70, pero evolucionó el derecho penal. Y sus propios estudiantes, a Roxin y algunos colegas de él, como Ježek, ¿cierto? Algunos colegas de él, Jacobs, por ejemplo, ¿no? Fringe, ya está. A ver, ¿quién más? Le dijeron Fringe, Jacobs, maestro,
Se te ha pasado la mano, maestro. Miren, ¿no? Maestro, se te ha pasado la mano. Eso le dicen en el 90 a Roxin. ¿Cómo que se me ha pasado la mano? Se te ha pasado la mano, hermano. ¿Por qué? Porque tú creaste la teoría de la imputación objetiva utilizando el riesgo de Beck, basándote en las bases que dio Honig, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Se te ha pasado la mano. Tú no has solucionado problemas de causalidad. Roxin dice, no. Has eliminado la causalidad del derecho penal, maestro. ¿Qué? La has eliminado. ¿Cómo así? Porque ya, pues ya no interesa la causalidad ahora. Porque todo se basa analizando el riesgo permitido en el comportamiento. ¿A quién le importa el resultado? Si lo que se analiza no es el resultado, con imputación objetiva, Roxin, date cuenta, hermano. Y Roxin se pone a pensar y dice, claro, lo que incrementa el riesgo permitido o lo que lo crea no es el resultado, es el comportamiento. Y todo es el comportamiento. Y cuando se le castiga no tiene que ver el resultado, porque hasta en tentativa se castiga. El delito es tentativa. Y el resultado no, el resultado es para que te den más pena o menos pena. Entonces la imputación objetiva es del resultado del comportamiento. Del comportamiento, papá. ¿Y saben qué dice Roxin? ¿Saben qué dice Roxin? ¿Verdad, no? ¡Qué maestro! Yo digo eso, ¡qué maestro! Hay que ser maestro para escuchar algo coherente y decir, tienen razón. ¿Se entiende? Y por eso es que Roxin a partir del 2000, 90 y algo, ya empieza a hablar de imputación objetiva, no del resultado, sino imputación objetiva ¿de qué? Del comportamiento. Porque ¿qué es lo que incrementa o disminuye el riesgo permitido? ¿Qué es lo que impacta en el riesgo permitido? ¿Que el riesgo permitido en qué impacta? ¿En el resultado o en el comportamiento? En el comportamiento, no en el resultado. Entonces ahí se dan cuenta ustedes que todo gira en torno a la conducta, tal y cual. ¿Y el resultado qué tiene que ver? El resultado es para los efectos de que sea delito consumado o tentado. Y si es consumado, más pena, pero delito es igual, así no le mates, así no lo hieras. Porque lo que se va a desvalorar, lo que se va a sancionar es el comportamiento y no el resultado. ¿Estamos? ¿Ven? Entonces, a partir de ahí se habla de imputación objetiva más del comportamiento que del resultado. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en tipicidad? Lo más importante en tipicidad objetiva es la imputación objetiva. ¿Cierto? Ya luego miras, cuando ya hay imputación objetiva, miras si el delito es, ¿a partir de qué? De si se han cumplido los elementos o no del delito, porque cada delito tiene elementos normativos, elementos descriptivos que hacen el encuadre típico o no. Los elementos descriptivos los vas a buscar en el diccionario, los elementos normativos te van a derivar a alguna norma penal, los elementos normativos los vas a conseguir en algún otro lugar, una sentencia en la Corte Suprema, etc. Entonces, de ahí miras tú a lo demás, pues que es cajón, que en la universidad siempre lo hemos estudiado, que es el objeto material, que es los sujetos, ¿cierto? Y en tipicidad objetiva, un aspecto muy importante es las extensiones de la tipicidad. ¿Qué son las extensiones de la tipicidad? Las extensiones de la tipicidad tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con a lo que el Código Penal no reguló y se extiende. Por ejemplo, si tú checas tu Código Penal, todos los artículos de la parte especial del Código Penal, ¿en qué están basados? En actos consumados y en actos de un autor, ¿sí o no? El que mata, el que se apodera. Siempre están pensando en un autor, ¿cierto? Que es la participación delictiva cuando se extiende la tipicidad a los partícipes. Esa es la participación delictiva. Y también hay una extensión de tipicidad, aun cuando ya eso no se condice con la nueva teoría del derecho penal, cuando se extiende la tipicidad al comportamiento tentado, ¿no? Que en realidad hoy día es la esencia más bien del derecho penal, que es el comportamiento, ¿cierto? Y no necesariamente el resultado. Muy bien.
ahí sí entramos recién a lo que es iter criminis, que hay que analizar también. Y en el iter criminis vamos a ver todo el camino del delito, ¿no? Desde la fase interna hasta la fase externa. Ideación, decisión, luego de la deliberación, luego actos preparatorios, inicio delictivo, consumación y agotamiento. Eso también se estudia en tipicidad objetiva. En tipicidad objetiva también se estudian concursos reales, ideales, delitos continuados, delitos masa, delitos de encuentro. Todo eso se estudia en tipicidad objetiva. Y ahí recién viene la tipicidad subjetiva. La tipicidad subjetiva que vamos a mirar en tipicidad subjetiva vamos a mirar el dolo, la culpa y la finalidad, que son distintas categorías. Una cosa es el dolo, otra cosa es la culpa y otra cosa es la finalidad. Son elementos subjetivos diferentes. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad, el elemento interno trascendente. Esa es la finalidad. La tendencia interna trascendente o el elemento interno trascendente. Esa es la finalidad. Muy bien. Entonces, mis queridos doctores, entonces, en este momento es ya que vamos a entrar ya a tipicidad subjetiva. Y se habrán dado cuenta de una cosa. Se habrán dado cuenta de algo. Lo más fuerte en teoría del delito es la tipicidad, porque casi todos estudian tipicidad, ¿no? Causalidad, imputación objetiva, elementos normativos, descriptivos, autoría y participación, iter criminis, concursos, todo es tipicidad, ¿cierto? Todos estudian tipicidad. La tipicidad es el elemento del delito más grande, el más fuerte, el más completo. Y entramos a tipicidad subjetiva. Cuando entramos a tipicidad subjetiva vamos a tener que diferenciar el dolo y la culpa y la finalidad. O como dicen en el chat, la tendencia interna trascendente. Dolo, culpa, tendencia interna trascendente. Eso es la tipicidad subjetiva. Miren, a mí me duele la barriga, la verdad. Me da vueltas la cabeza, se me afloja el estómago cuando les pregunto a las personas qué es el dolo y me responden y me dicen conciencia y voluntad. Ahí ya empiezo yo se me baja la presión. Y se me baja la presión aún más cuando alguien levanta la mano, interviene y le dice, el dolo es el conocimiento. Yo feliz, sí, el dolo es el conocimiento. Y dice, el conocimiento respecto de si lo que hace está permitido o prohibido. Ahí sí me voy al piso nuevamente. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el dolo ni es conciencia ni es conocimiento de la prohibición. ¿Por qué no es conciencia? Porque la conciencia es el primer elemento. La culpa también es consciente. Porque si no habría conciencia, ni siquiera habría culpa, pues, ¿cierto? ¿O no? La persona inconsciente no responde ni por culpa. Por lo tanto, es irrelevante que me digas que el dolo es conciencia, porque siempre tiene que haber conciencia. Porque si no habría conciencia, no estarías estudiando el dolo. ¿Estamos? Si no habría conciencia, habrías archivado el tema al comienzo nada más. Entonces, ¿el dolo qué cosa es? El dolo es conocimiento. Muy bien, conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? No de la prohibición. Eso es el dolus malus del causalismo de hace 70 años. ¿El dolus de qué? ¿Qué es el dolo? Conocimiento, sí. ¿Pero conocimiento de qué? ¿Cuándo actúo con dolo? Cuando yo conozco. ¿Cuando yo conozco qué? Cuando yo conozco lo que hago. Cuando yo sé lo que estoy haciendo, actúo con dolo. Cuando yo sé lo que hago relacionado con los riesgos permitidos o prohibidos. Cuando yo sé lo que hago. Eso es relacionado con el tipo, relacionado con los hechos que tienen que ver con los riesgos permitidos o prohibidos. Con esos hechos tiene que ver conocimiento. Ese conocimiento es dolo. ¿Estamos claros? Eso es dolo. Actúa con dolo el que lo hace conociendo. Por eso es que para mí me gusta mucho cuando
definen el dolo algunos diciendo a sabiendas. Ese es dolo, ¿verdad? El que lo hace sabiendo. A sabiendas. Este sabía. Ese es dolo, ¿verdad? Conocía lo que hacía. ¿Cierto? Ese es dolo. El dolo es conocer lo que haces. Doctor Almanza, ¿y por qué es más grave cuando actúas con dolo? Te dan una pena altísima y cuando actúas con culpa una pena menor. Claro que voy a repetir el dolo. Claro que voy a repetir el dolo. No te preocupes, Emiliano, lo voy a repetir. A ver, lo voy a repetir. Mira, cuando tú actúas con dolo, tú sabes lo que haces. Sabes lo que estás haciendo. Y sabiendo lo que estás haciendo, lo haces. Por eso es que te cae un palo bien fuerte. Porque sabiendo lo que haces, lo haces. En la culpa no. En la culpa el palo que te cae es leve. ¿Por qué? Porque lo hiciste sin saber. ¿Y por qué te golpean entonces? Porque pudiste haber sabido si hubieras tenido deberes de cuidado. Pudiste haber sabido si eras diligente. No, es que la palabra imprudencia, impericia, negligencia ya no se usa. Ya es una palabra, son palabras desfasadas. Hablemos de culpa, ¿cierto? Hablemos de culpa. Hablar de imprudencia, impericia, negligencia es hablar de dolo eventual, de consecuencias necesarias, de penal. No, ya no. Ese es derecho penal de mi abuela. A la vieja vamos a ir a conversarle más tarde de esos temas, pero ya pues ahorita estamos en otro level. ¿De acuerdo? Ya con la vieja ya converso con ella el sábado. Ella es finalista, va a morir así. Ella no va a cambiar, no, ella es... ¿Qué va a cambiar? Ya no. Así, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es el dolo? El dolo es conocimiento. Y eso que lo dijo Cristo en la cruz. Cristo lo dijo en la cruz. Fue el primero que habló del dolo, Cristo, cuando dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin duda, esa gente no sabía lo que estaba haciendo. Ellos no sabían que estaban matando ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Estamos? Vamos, ¿ven? Acá nos vamos a demorar un poquito. ¿Quién actúa con dolo? El que sabe lo que hace y sabiendo lo que hace, lo hace. Ese merece más reproche. Miren, yo sé que esta es una pistola. Yo sé que esta es una pistola. ¿Estamos? Yo sé que tiene balas. Yo sé que mata. Yo sé que si te apunto en la cabeza y te disparo vas a morir. Y así sabiendo lo hago. Eso es dolo. ¿Estamos? ¿Y por qué merece más reproche penal? ¿Por qué te castigan más duro por dolo? Porque sabiendo lo hiciste. ¿Cierto? ¿Cuál sería la culpa entonces, doctor? Ya. ¿Qué sería la culpa? La culpa sería, tú no sabías lo que hacías. Tú agarraste la pistola pensando que era de utilería, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la película El Cuervo, cuando lo matan al hijo de Bruce Lee, a Brandon Lee en plena película? ¿Cierto? Lo matan al hijo de Bruce Lee, lo matan a Brandon en plena película. El otro actor agarra y le dispara. Y el productor se acerca a felicitar. ¡Qué bien mueres, Brandon! ¡Espectacular! Primera vez que veo morir a alguien tan bien. Y no estaba actuando. Estaba muriendo. ¿Me entienden? Estaba muriendo. La pregunta es, el que le disparó, ¿sabía que le estaba disparando con un arma de fuego real? No. ¿Pudo haber sabido? Tampoco, porque los actores no verifican las armas. ¿Quién sí pudo haber sabido? El imbécil del utilero. ¿De acuerdo? El utilero, el que pasa las armas, la ropa, ese debió haber sabido. Ese fue el que se equivocó, el que no supo. Ese va a responder por la muerte, pero no por dolo, sino por culpa. A menos que se demuestre que sabiendo lo hizo, ¿verdad?
El utilero de Ecuador, claro, ¿no? Señor utilero, ese es un utilero que sí cumplió su rol, ¿verdad? Muy bien, ese es un utilero al que todos vamos a estar agradecidos. A ver, miren esto. ¿Qué es esto? Este es un celular, ¿verdad? ¿Han visto? Es un celular. ¿Qué tal si yo cojo el celular, lo meto al bolsillo, me voy a mi casa, llego a mi casa y acá no saben? No era mío. No era mío. Era de mi amigo, del dueño de la casa. Pero yo pensé que era el mío, pero cuando me lo llevé. Pregunto, ¿lo sustraje? ¿Lo sustraje o no? ¿No lo llevé? ¿No me lo llevé? ¿Lo saqué de la esfera de custodia de él, sí o no? ¿Lo despojé de su bien o no? Pero claro que sí. ¿Me lo apoderé? Bien. Pregunto, ¿actué con dolo? No, porque yo no sabía que era ajeno. Yo pensé que era mío. Doctor Almanza, su celular es marca Acme. El que se ha llevado era un iPhone. Ah, bueno. Ahí sí se complica, ¿verdad? Si mi celular era marca Acme y el que me he llevado era un iPhone, bueno, ahí como que no me van a creer que no hubo dolo, ¿verdad? ¿Qué va a ser más creíble? Que hubo dolo, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Claro, si hubiera sido al revés, sin duda. Si hubiera dejado el iPhone y me habría llevado el marca Acme, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Ahí sí, todos los fiscales y los jueces van a decir, no, no lo ha querido sustraer, nadie es tan idiota para dejar un iPhone y llevarse uno marca Acme, ¿cierto? Ahí sí me van a creer. Pero si tengo la desgracia de llevarme el iPhone y dejar el marca Acme, lo más probable es que me procesen por hurto. ¿Pero por qué, doctor Almanza? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si conocías o no está en tu mente. ¿De qué se lleva el fiscal o el juez? De los indicios. El dolo se prueba con indicios. ¿Y qué es lo más fuerte que va a haber como indicio en tu contra? Que ese teléfono que te llevaste valía más. ¿De acuerdo? Entonces, ahí con indicios, exacto, vas a perder. ¿Estamos claros? ¿Se entendió el dolo? Muy bien. Un turista llega a Estados Unidos, de Estados Unidos pasa por su tierra, que era Dinamarca, y llega al Perú. Caso real. Está en el Cusco, y estando en el Cusco, este turista conoce a una señorita en Machu Picchu. Con esa señorita, el turista tiene un romance. Este caso que les cuento es real, y es más, les voy a dejar la jurisprudencia. ¿Ya? Tiene un romance muy tórrido. El chico tiene 19 años y tiene un romance con la señorita. Romance que termina súbitamente cuando la policía ingresa al hostal donde están hospedados y lo enmarrocan y lo llevan. ¿Y por qué lo enmarrocan? Porque la señorita tenía 13 años. ¿Me siguen? 13 años tenía la niña. Y cuando le preguntan a este turista que sabía hablar español, ¿de acuerdo? Manejaba el español muy bien. Le preguntan si sabía que la menor tenía 13. ¿Saben qué respondió? Sí, señor. Sí, señor, sabía. ¿Sí? Ella me dijo, 13. Cumple en 2 años 15. Y hemos planeado que cuando cumpla 15 va a ir conmigo. Porque en ese tiempo yo termino carrera y yo estudio con 2 años y llevo a ella cuando tiene 15. Ahora ella tiene 13. La gente decía, ¿qué clase de imbécil es su abogado? ¿Se entiende? ¿O no? Porque su abogado, ¿qué pudo alegar? Desconocimiento, falta de dolo. Él no sabía que tenía 13, él creyó que tenía 14, con lo cual lo sacabas por error de tipo. El error de tipo te manda la culpa, porque siendo diligente hubieras podido saber. Pero como no hay violación culposa, la libras. ¿Estamos? ¿No? Entonces todos decían, pero qué clase de idiota es su abogado. ¡Ah!
No, pero así sea error de tipo vencible, igual el error de tipo vencible te manda la culpa, y la culpa no es violación porque no hay violación culposa, ¿cierto? ¿No? Entonces el abogado hace la pregunta. ¿Y usted conocía que en el Perú estaba prohibido tener relaciones sexuales con menores de 13? No. ¿Por qué? Porque en mi país la libertad sexual se adquiere a los 12. ¿Estamos? Con lo cual, ¿el problema es por dolo o por desconocimiento de antijuricidad? El problema es por desconocimiento de antijuricidad. Y el desconocimiento de antijuricidad no se estudia en dolo, sino en culpabilidad. Eso es error de prohibición. ¿Qué cosa es dolo? Conocer el hecho. ¿Qué es error de prohibición? Desconocer la prohibición. Este man sí sabía lo que hacía, sabía que estaba con una chica de 13. ¿Qué es lo que no sabía? Que eso estaba prohibido. ¿Está claro? Y no por costumbre, sino por legislación de su país. Pero este man había llegado recién, pues. ¿Cómo se iba a enterar que en el Perú no era así? Por eso fue tan sincero, además, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dijeron? Le dijeron, te creemos. Se bajó de internet la legislación de su país y efectivamente, pues, allá la libertad sexual empieza a los 12 y el tipo, error de prohibición invencible. Chao, vaya con Dios. ¿Cierto? Aquí no pasó nada. Claro, lo que pasa en la selva se llama error de comprensión culturalmente condicionado. Lo que pasa en la sierra se llama error de comprensión, que es sinónimo de error de prohibición, es parecido. Está en culpabilidad también, y se analiza en culpabilidad también. ¿Ven? Entonces, ahora entienden la diferencia entre conocimiento de la prohibición, conocimiento del hecho, y conciencia. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Qué es dolo? Conocimiento del hecho. ¿Cuándo yo actúo con dolo? Cuando sé lo que hago. ¿Cuándo actúo con error de prohibición? Cuando yo sí sé lo que hago, pero lo que no sé es que está prohibido. Lo que no sé es que está sancionado. Ese es error de prohibición. ¿De acuerdo? Ese es error de prohibición. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Me encuentro un reloj. Me encuentro un reloj en el parque, en el piso. Lo miro. Rolex. Lo muerdo. Oro. ¿Me entienden? Y me arrodillo allí. Señor, gracias. Gracias. Ya me tocaba encontrarme algo así. ¿Está bien? Ya me tocaba encontrarme algo así. Y me llevo el reloj a mi casa. ¿Me entienden? Y me llevo el reloj a mi casa. Yo, el más feliz, me llevo el reloj a mi casa. ¿Y saben qué? Cámaras. Y me intervienen. Señor, ¿usted se ha llevado un reloj? Claro que sí, me lo llevé, hermano, ¿qué tal? Pero me lo encontré en el parque para que sepas. Sí, señor. Que se encontró en el parque, ahí está clarito en la cámara que se lo ha llevado. ¿Está bien, pues? Mi reloj, pues, yo me lo encontré. Se llama apropiación ilícita de bienes encontrados, señor, eso es delito. ¿Entienden? ¿Estamos? Apropiación ilícita. Entonces no me lo pude quedar. No, señor, usted tenía que haberlo llevado a la municipalidad. Ahí tenían que haberse hecho edictos por tantos días. Si es que no aparece el dueño, tal vez se lo podíamos adjudicar. Pero, pregunto, ¿él sabía lo que hacía? No, ¿él sabía lo que hacía o no? ¿No sabía lo que hacía? ¿No sabía que se estaba llevando un reloj? ¿No sabía que el reloj estaba en el parque? Él sabía lo que hacía. ¿Qué cosa no sabía? Que estaba prohibido. Él sí actuó con dolo. Lo que no sabía era, exacto, lo que no sabía era que esa conducta estaba prohibida. Él incurrió no en error de tipo,
Él incurrió en error de prohibición. Exactamente, exactamente. Y el error de prohibición analizas culpabilidad y el error de tipo está en dolo. Ejemplo final, me vacunan, y cuando me vacunan, me dicen, oiga usted, señor, lo que puede tener es un poco de fiebre, tal vez, o malestar corporal. Pero se le pasa en un par de días, así que vaya nomás. Pucha, fiebre, malestar corporal, me voy a la farmacia. Y en la farmacia agarro, a ver, señor farmacéutico, dame algo, pero así contundente para la fiebre, para todo el malestar de la vacunación. Y el farmacéutico me dice, mira, cuñado, toma, te voy a dar esta vaina, pero esto es formidable. Cuesta caro, sí, pero no vayas a manejar, vete a tu casa a dormir, no hagas nada porque esto sí te genera somnolencia. Con esto te vas a poner a dormir. No vas a tener malestar, pero te vas a mandar a dormir. ¿Me entiendes? Ni se te ocurra manejar. ¿Estamos? Y sabes que tú eres chofer de bus interprovincial. Y dices, no, oh, me lavo bien la cara y manejo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es más, a tu estampita le rezas, que no me dé sueño, que no me dé sueño, y manejas tu bus. ¿Saben qué? En el camino te duermes, te vas al precipicio, tragedia. Pregunto, ¿actuaste con dolo o con culpa? Sí, olvidémonos de la palabra eventual porque me crispa. ¿Actuó con dolo o con culpa? Dolo. Claro que actuó con dolo. Sabía lo que hacía y sabiendo lo que hacía, lo hizo. Actuó con dolo, sin duda. Si quieres entrar a los tipos de dolo, obviamente no habrá sido dolo directo porque él no buscaba el resultado de la muerte, ¿cierto? Pero por lo menos es dolo eventual o no. Y ahí saben que una cosa, olvídense si es eventual o directo. Dolo es dolo, independientemente de si es eventual o directo. Dolo es dolo y se acabó. ¿Está bien? ¿Dolo es dolo o no? ¿Y este man actuó con dolo o no? Este man actuó con dolo, pues. Ya está. ¿Cuándo sería culpa en su accionar? Si le vendieron el fármaco y este perro se tomó el fármaco, pero no leyó las indicaciones de la pastillita. Eso es culpa. Porque lo hizo sin saber. Pero si hubiera sido diligente, si hubiera actuado con deberes de cuidado, ¿hubiera sabido o no? Eso es culpa. Si él hubiera actuado con deberes de cuidado, si él habría sido diligente, habría sabido. ¿Estamos? Muy bien, eso es culpa. Finalmente, en la tipicidad subjetiva existe la tendencia interna trascendente que me reclamaban que explique o la finalidad relevante. ¿Qué es eso? Todos los delitos para que se consumen, casi todos, únicamente requieren ¿qué cosa? Dolo o culpa. Pero algunos delitos, además del dolo o la culpa, exigen una finalidad. No son muchos, pero son. ¿Qué delitos exigen finalidad? Por ejemplo, el hurto. Para cometer hurto no basta el dolo. En el hurto, ¿cuál será el dolo? Saber que el bien es ajeno, ¿cierto? Ese es el dolo, saber que el bien es ajeno en el hurto. Pero además del dolo, el hurto te exige una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad en el hurto? Obtener provecho. Lo tienes que hacer para obtener beneficio o provecho, porque el código mismo lo dice, el que para obtener provecho. Doctor, ¿y si sustraigo el celular de mi ex para hacerlo correr por el water? No es hurto. Eso será daños. Porque para que sea hurto, la finalidad ¿cuál tiene que ser? Obtener provecho. ¿Estamos? Doctor Almanza, otro ejemplo. Sumar otro ejemplo. Es otro precio, Rivera. Ya. Ese es otro precio. Ya, A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. Yo sé que
ese bien es de origen ilícito. Yo sé eso. ¿Cómo se llama eso? Dolo, ¿verdad? Yo sé que el bien tiene origen ilícito. Yo sé eso, ¿cierto? ¿Está bien? Ya, ¿para qué lo adquiero? Para revenderlo. ¿Qué cometo? Receptación. Porque en la receptación la finalidad es obtener lucro, ¿cierto? Doctor, yo sé que es ilícito, pero lo adquiero para que al dueño no lo metan preso. Ah, lo adquiero para que no lo incauten y comisen. Ah, ya no es receptación. ¿Qué sería ya? No. Vuelvo a poner el ejemplo. Dolo. Yo sé que el bien es de origen ilícito. Dolo. Ya yo sé eso. Dolo, ¿cierto? Muy bien, pero ¿para qué lo adquirí? Para revenderlo. Entonces, ¿qué he cometido por la finalidad? Receptación. ¿Cierto? Muy bien. Yo sé que el bien es ilícito, pero lo adquiero para que al que lo tiene no se lo quiten, para evitar el comiso. Yo sé que es ilícito y lo adquiero para evitar que se lo comisen al otro. ¿Qué cometí? 25 años de cárcel. Cometí lavado de activos. ¿Me entienden la diferencia? Lavado de activos. ¿Qué cosa te hace cometer lavado de activos? La finalidad. Sabiendo que es ilícito, lo has guardado para evitar que lo comisen. ¿Me entienden? Entonces, la finalidad decide qué delito es o no. No el dolo. Lo que decide qué delito es la finalidad. Si lo sustrajiste sabiendo que es ajeno para romperlo, daños. Si lo sustrajiste que sabiendo que es ajeno para sacarle provecho, hurto. Si sabiendo que tiene origen ilícito, lo has comprado para revenderlo, receptación. Si sabiendo que tiene origen ilícito, lo adquieres para esconderlo, lavado de activos. ¿Qué es lo que te marca delito a delito? La finalidad. La finalidad. Doctor, ¿y cómo sé que el delito es de tendencia interna trascendente o de finalidad relevante, como usted dice? ¿Cómo sé eso, doctor? Ah, pues, eso lo sabes de la siguiente forma. Buscas en el código la palabrita para. Si está la palabrita para, es un delito que además del dolo necesita finalidad. Para ocultar otro delito, para obtener provecho, para evitar incautación o comiso. ¿Entienden? Si encontraste en el código la palabrita para, mundial. Nunca digan que yo se los dije, ¿eh? Nieguen siempre. Digan siempre, Almanza es más técnico. No da esos tips. ¿Ya? No digan que yo les expliqué que lo busquen así tan fácil. ¿Ya? ¿Estamos? La palabrita para. Siempre busquen la palabrita para. En el tipo penal, si está la palabrita para, es un delito de finalidad trascendente o de finalidad o de tendencia interna trascendente. O sea, además del dolo, se tiene que probar la finalidad. ¿Estamos? Doctor, si no está la palabrita para, basta el dolo. Doctor, ¿y cómo conozco los delitos culposos? Los delitos culposos tienen expreso el tema de la culpa, porque si la culpa no está, no puede haber forma culposa. La culpa es expresa. Sistema de números, clausus, en culpa. Muy bien. Terminado tipicidad, ya lo que vamos a mirar es si está justificado esto o no en el ordenamiento jurídico. ¿Y con qué termino? Con que las causas de justificación que eliminan antijurisdicción no las encuentres únicamente en el Código Penal. Las causas de justificación están dispersas en todo el ordenamiento jurídico. Hay causas de justificación en el Código Civil, defensa posesoria. Hay causas de justificación en derecho de familia. Los padres tienen la obligación de corregir a sus hijos moderadamente. Hay causas de justificación en derechos reales, retención de un bien si no te paga. Hay causas de justificación en el Código Penal, artículo 20, legítima defensa, estado de necesidad justificante, ¿cierto? Obediencia debida, consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición. Hay causas de justificación en el Código Penal, pero no solo en el Código Penal, sino en todo el ordenamiento jurídico. Recuerden siempre eso. El estado de necesidad exculpante no es una causa de justificación. El estado de necesidad exculpante es una causa de exculpación. Esto es, elimina culpabilidad. ¿De acuerdo? Elimina culpabilidad. Doctores, me he excedido más de 10 minutos, casi 15 de mi tiempo.
y créanme que en mi casa estoy con tarjeta amarilla. Con esto de las clasificatorias, mi mujer está usando eso. Yo estoy con tarjeta amarilla y doble amonestación, ¿cierto? Así que ya está con la tarjeta roja en la mano, ¿no? Así que Reader se va a sentir culpable de mi expulsión. Lo último es, pues, el juicio de culpabilidad que hemos dicho es un juicio de reproche personal, pero el juicio de culpabilidad ya no es un juicio sobre los hechos, sino sobre la persona. ¿De acuerdo? Gracias por su paciencia. Pensé que no se iban a quedar hasta tan tarde un viernes por la noche. Ahora que ya no hay toque de queda, hay tantas cosas por hacer. Valoro mucho su presencia. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias.